¿Por qué llora un narcisista? Seguro que esta pregunta os la habréis hecho muchos y muchas a lo largo de vuestra relación. Y es que las lágrimas pueden ser muy reales cuando se trata de un narcisista, pero en muchas ocasiones ellos no están llorando por la razón que tú crees. Antes que nada, no quiero con esto deshumanizar a nadie. Últimamente todo lo que se publica sobre narcisistas parece que vaya encaminado con esa intención. Y es que, por supuesto, que los narcisistas tienen sentimientos, ya que no estamos hablando aquí de psicópatas, aunque los psicópatas también son seres humanos. Pero estos sentimientos no tienen nada que ver contigo, sino con ellos. O sea, la empatía y el ponerse en el lugar del otro van a faltar por todas partes. Muchos intentarán no llorar delante de nadie, otros no suelen llorar nunca y todo esto porque lo ven como una debilidad, pero otros sí que lo harán. En estos casos habría que preguntarse por qué lloran realmente, o mejor dicho, ¿por quién lloran realmente? ¿Lloran por ti? ¿Lloran por ellos? ¿Lloran porque han herido tus sentimientos y se sienten mal por ello? ¿O lloran por ellos mismos? En este vídeo vamos a intentar dar respuesta desde mi punto de vista a esta y otras preguntas. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Muchas personas online comparan a los narcisistas con los psicópatas, describiéndolos como personas sin emociones. Y si es cierto que se observa cierta comorbilidad entre estos dos constructos, hay que tener en cuenta que no todos los narcisistas son psicópatas, por lo que habrá muchos de ellos que expresen cierta emotividad. Ahora bien, la persona que convive con ellos puede confundir estas emociones con ideas preestablecidas que tienen en su cabeza y que no se corresponde con la realidad. Y es que la mayoría de los narcisistas sí que pueden tener emociones, pero todas ellas girarán en torno a ellos mismos, sin tenerte en cuenta a ti para nada. Por regla general, sea lo que estén sintiendo, siempre versará sobre ellos mismos y pocas veces, por no decir casi nunca, empatizarán contigo. Esto nos lleva a preguntarnos cuáles son las verdaderas razones por las que un narcisista puede llorar. Y en primer lugar encontramos las lágrimas de cocodrilo, es decir, usan este llanto para manipular a la otra persona. La expresión lágrimas de cocodrilo es empleada desde hace siglos para señalar, a golpe de metáfora, a un hipócrita que finge un dolor o tristeza. La frase deriva de una antigua creencia de que los cocodrilos derraman lágrimas mientras consumen a sus presas. Es decir, se creía que los cocodrilos lloraban mientras comían y era porque sentían pena de tener que hacer esto para alimentarse. La ciencia ha aclarado que sus lágrimas no tienen nada que ver con la pena que le da engullir a sus víctimas, sino más bien a una cuestión meramente digestiva. De los ojos del cocodrilo emanan lágrimas para lubricar su cavidad orofaringea y así facilitar el paso de la carne hasta el estómago. En cualquier caso, desde fuera parece que al cocodrilo le diese pena tener que alimentarse de esta manera para sobrevivir, aunque como ya hemos visto, nada tiene que ver con esto. Bien, pues algo así pasa con el narcisista. Podemos verlos llorar, compadecernos de ellos y pensar que a lo mejor hemos sido demasiado duros, aunque nada tiene que ver con eso. Muchos de ellos lloran cuando les pones en una tesitura, lloran cuando les dices que les vas a abandonar o que vas a terminar con la relación, pero en estos casos a veces lo hacen para manipularte. Como en el caso del cocodrilo, desde fuera parecerá una cosa y la interpretaremos como tal, y desde dentro será otra. En segundo lugar, puede que lloren porque piensen que no están siendo vistos como buenas personas. Ya sabes que pese a su comportamiento, quieren tener la mejor de las imágenes frente a los demás, por lo que esto puede ser otro detonante para ellos. Por supuesto, todos tenemos algo que se llama deseabilidad social y se trata de que en mayor o menor medida queremos o deseamos tener una buena imagen frente a los demás. Esto es algo natural ya que somos seres sociales que normalmente vivimos en comunidad. Sin embargo, como sabes, los narcisistas quieren tener esa buena imagen a toda costa, independientemente de lo que hayan hecho. Además, se convierten en víctimas casi automáticamente en cuanto les confrontas o les criticas en algo. Este querer mantener esa buena imagen a toda costa está relacionado con la herida narcisista. Esta herida narcisista sería una amenaza percibida sobre su autoestima, es decir, que tal vez la más mínima crítica la vean como una amenaza a su sentido del ego, a su forma de ser. Y ya no solo eso, sino también a su sentido de superioridad. Si esto ocurre, pueden darse varios casos con reacciones emocionales intensas. Por un lado, se puede activar esa ira narcisista de la que tanto se habla, y se enfadarán de manera totalmente desproporcionada. Pero por otro, también puede darse el caso de que se pongan a llorar. Y como digo, esto no tiene nada que ver con que se sientan arrepentidos ni nada parecido, sino más bien porque su sentido de superioridad se siente amenazado. En tercer lugar, pueden tener una idea básica sobre lo que han hecho y mostrar un arrepentimiento
arrepentimiento superficial, pero después vuelve todo a ser como era antes. Es decir, dependiendo del grado de narcisismo, esa persona puede ser más o menos empática o mostrar una empatía superficial, pero esta desaparece con el tiempo, ya que esto aparece como excepciones y no como regla general. Es decir, a veces puede mostrar un remordimiento superficial o un arrepentimiento, aunque este dure unos minutos u horas. Después de eso volverán a su estado basal de falta de empatía, de sentido de derecho, de su idea de que son mejores que nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Estos casos se podrían describir como una goma de plástico. Puedes estirarla y estirarla, aunque llegarás a un punto en el que no puedas hacerlo más, y ésta vuelva a su estado original. Cabe aclarar aquí que esto nos pasa a todos con nuestra forma de ser. Cambiar un estilo de personalidad es verdaderamente difícil, sobre todo cuando este estilo se ha cristalizado dando lugar a un narcisismo extremo, como puede ser en estos casos. Por todo ello, puede que un día sí que lloren porque están arrepentidos o por lo que le han hecho a la otra persona, pero todo dependerá, por supuesto, del grado de narcisismo que tenga esa persona y esto tampoco durará mucho. Aquí no me refiero al llanto, sino al arrepentimiento. Esto puede confundir a la víctima, como ya sabemos, y este punto lo abordaremos más adelante. En cuarto lugar, puede que lloren para conseguir simple y llanamente suplemento narcisista. Muchas veces los narcisistas rompen en llanto para obtener suplemento narcisista. Este suplemento puede ser en forma de atención de los demás, de empatía, para conseguir tiempo, un beneficio de la duda por tu parte, o lograr que hagas cosas por ellos. Es decir, cuando lloran delante de ti, puede que en ese momento solo quieran más atención o solo quieran empatía. Ya sabes, eso que ellos nunca están dispuestos a dar. Por ejemplo, si les has confrontado y esperas una rectificación o una disculpa por su parte, ellos en lugar de hacer nada de eso romperán a llorar y así desviarán tu atención de lo que les reclamas a cómo se sienten o a cómo se muestran ellos en ese momento, lo que hará que en este caso en particular te preguntes si tal vez no estás siendo demasiado duro o demasiado exigente con ellos. O tal vez lloren desconsoladamente hasta conseguir que les des más tiempo con algo que han prometido cambiar y aún así no lo cambian. Esto se da en los famosos casos de future faking, en los cuales prometen y nunca llevan a cabo nada. Aunque muchas veces lo harán para conseguir más atención. Pese a que muchos de ellos consideran que estas muestras de vulnerabilidad son una debilidad, algunos recurren a esto para conseguir todo tipo de favores y así manipular a la otra persona. En quinto lugar aparece la victimización. El victimismo o victimización es la tendencia de una persona, grupo de personas o colectivo a considerarse como una víctima. Esto, por supuesto, no hay que confundirlo con las verdaderas víctimas. Una víctima es aquella persona que sufre un daño en ella misma por caso fortuito o por culpa ajena. El victimista, en cambio, se disfraza de víctima consciente o inconscientemente, simulando una agresión o menoscabo inexistente y responsabilizando erróneamente al entorno o a los demás. Y adivina qué es lo que suele hacer alguien con alto grado de narcisismo. Efectivamente, se va a victimizar, inventándose supuestas agresiones, ya sean estas físicas, verbales o de cualquier otra índole, y echando balones fuera cuando se trate de responsabilizarse. Pero no solo echará balones fuera, sino que te acusará directamente a ti con el dedo o a otra persona de todo lo que le ocurre. Evidentemente, para conseguir instalarse en ese papel de víctima, tendrá que acudir al llanto para hacerlo todavía más convincente, por lo que no será raro que suele hacer esto. Por supuesto, no estoy diciendo que cada vez que veas a alguien llorar de quien sospechas que es narcisista o que tiene rasgos narcisistas, es porque se esté haciendo la víctima. Todo va a depender de cada caso en particular, pero en personas con alto grado de narcisismo que tienden a victimizarse sí que es una de las razones más plausibles. Recuerda que tienden a manipular a los demás para conseguir esos beneficios secundarios que se asocian a ser una víctima, por lo que no les cuesta nada arrancar en llanto si es lo que necesitan para coaccionarte. Esto sobre todo lo verás en los llamados narcisistas frágiles o encubiertos, los cuales prescinden de toda la grandiosidad de los abiertos y se presentan ante el mundo como una víctima. En sexto lugar, porque intentas que se responsabilicen y se hagan cargo. Puede ser que cada vez que intentas que se responsabilicen de algo o que se hagan cargo, se pongan a llorar desconsoladamente, evitando así que lo hagan. Esto nuevamente es una distracción y una manipulación en toda regla que no permite que haya un espacio para poder poner encima de la mesa lo que os molesta a los dos y así solucionarlo. Seguro que a él sí que se le permite hacer esto, pero a ti no. Cuando tú quieres exponer tus contrariedades o aquello que te ha podido molestar en un momento determinado, entonces el narcisista se pone a llorar inmediatamente. Se muestra como alguien demasiado frágil, demasiado delicado como para poder enfrentarse a cualquier confrontación. Aunque nuevamente esto no es tanto así cuando se trata de confrontarte a ti con lo que hayas podido hacer mal.
Este acceso fácil a las lágrimas y al llanto paraliza cualquier posible interacción en la que se requiera asumir cualquier tipo de responsabilidad. Las víctimas aquí están doblemente confundidas, porque por un lado, cuando se atreven a verbalizar cómo se sienten, lo hacen porque están siendo ellas las agraviadas, pero por otro, el narcisista rompe en llanto como si fueran ellos las verdaderas víctimas. Las víctimas de esto sufren una doble invalidación. En primer lugar, cuando se ejecuta el abuso sobre ellas, y en segundo, cuando intentan aclarar esto, pero son tachadas de ser ellas las abusadoras. Es como un muro de piedra que se encuentran cada vez que quieren solucionar algo. En el ámbito de las técnicas de manipulación existe una que se llama stonewalling y se basa en crear un muro de piedra ficticio entre víctima y abusador. Y esto se da sobre todo cuando la primera quiere hablar sobre algo o resarcirse de algo. En estos casos, en lugar de ignorar a la víctima o ignorar lo que ha dicho para abordar ese tema en profundidad, el narcisista comienza a llorar desconsoladamente, haciendo imposible toda comunicación serena. Esto lleva a la persona a tener que contener no solo su propio sufrimiento, sino también el supuesto sufrimiento ficticio del narcisista. En séptimo lugar, entraría de lleno la frustración o la rabia. Como ya sabrás, los narcisistas pueden experimentar emociones negativas como son la frustración, la rabia o la ira, cuando las cosas no van como ellos quieren o cuando no pueden controlar una situación en particular. Y a ver, aquí quiero precisar que a todos nos puede pasar esto en mayor o menor medida y no por ello ser narcisistas. Todos somos vulnerables a que toda esa frustración que a veces podemos sentir y toda esa rabia termine saliendo de cualquier manera y siempre de la peor. Y aunque en el caso de los narcisistas estos son más propensos a hacerlo en forma de ira, también pueden aparecer esos berrinches o lamentos como nos puede pasar a todos. Ten en cuenta que la presión emocional que podemos sentir en un momento determinado también la puede sentir un narcisista, y aunque esto nos parezca indicar que le importamos porque le hemos dado un ultimátum o porque le hemos confrontado, pocas veces llorarán por las razones que nosotros creemos. Como he dicho al principio, no habría que preguntarse por qué llora un narcisista o para qué, sino más bien por quién y para quién. Replantearse estas preguntas de este modo nos puede ayudar a entender mejor la naturaleza, o mejor dicho, las verdaderas razones de esas lágrimas. Lo más duro de todo es que muchas personas terminan creyéndose estas lágrimas y las justifican con algo que tienen en sus cabezas. Por ejemplo, pueden pensar que están llorando porque están arrepentidos, porque en realidad los quieren, porque quieren cambiar y todo este tipo de cosas. Otras veces puede ser que si el narcisista es hombre, la otra persona crea que si un hombre llora es porque lo hace de verdad, ya que en la sociedad occidental los hombres no solemos mostrar tanto llanto como lo hacen las mujeres y no estamos habituados a esto, por lo que aquí determinados roles de género anticuados podrían entrar en acción y confundirnos todavía más acerca de las verdaderas razones. Con todo, sea cual sea la razón, si terminas creyendo esto y la otra persona es narcisista, estarás poniéndote en peligro para que esa persona siga manipulándote. Está muy bien tener en cuenta los sentimientos de los demás, pero siempre y cuando se tengan también los nuestros. Protegernos y poner límites saludables nos corresponde solo a nosotros y es nuestra responsabilidad. Al final, con lo que quiero que te quedes es que todo esto conduce a la confusión de la víctima. A veces las lágrimas de un narcisista funcionan como un cebo para que la persona se quede a su lado, para que no ponga límites, para no asumir ningún tipo de responsabilidad y multitud de cosas más. Puede que esto lo hagan consciente o inconscientemente, pero en cualquiera de los casos funciona como tal y perjudica a la persona que está a su lado. Esto, lejos de ser un ejercicio de cinismo en el cual no te tienes que creer nada, quiero que sea un análisis que te ayude a identificar si alguna vez has estado en una situación parecida. También es importante recordar que cada persona es única y puede experimentar y expresar sus emociones de manera diferente, independientemente de si tiene un estilo de personalidad narcisista o incluso una patología. Por cierto, ¿te ha pasado alguna vez esto? ¿Esa persona lloró o lloraba delante de ti? ¿Cómo te hacía sentir? ¿Conseguía lo que quería? ¿Veías las intenciones que había detrás con el tiempo? Por favor, escriba abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales, o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.